¿Cómo están todos? Bueno, esta semana que pasó, el martes pasado también hicimos otro en vivo en el Facebook. Quiero compartirlo con ustedes, los que no alcanzaron a asistir o no pudieron participar. Se llamó Formulación en Patronaje, medidas relevantes. Vamos a seguir viendo conceptos que nos permiten ir reconociendo más los diferentes tipos de cuerpo, que es lo que nosotros estamos trabajando a diario con el patronaje, el escalado y la confección. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es el drop? ¿A qué equivale el drop de dama y el drop de caballero? ¿Cómo se determina una talla? Y vamos a ver unas fórmulas generales para desarrollo de patrones. Esa es como la actividad de hoy. Entonces, ¿qué es el drop? El drop nos permite, o es la medida que nos permite identificar la configuración según las medidas del individuo, sea dama o sea caballero. El drop puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo la diferencia que dan estas medidas. Por ejemplo, el drop para caballero es la diferencia entre pecho y cintura, mientras que el drop para dama es la diferencia entre cadera y busto. Vamos a hacer el análisis primero para caballero. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un drop negativo -8, que nos dice que el contorno de cintura es 8 centímetros más pequeño que el contorno de pecho. El drop 0 nos indica que tanto cintura como pecho tienen la misma medida. Y el drop positivo +8 nos dice que la cintura es 8 centímetros más grande que el contorno de pecho. Noten que esto es drop para caballero. Y noten que tenemos en cuenta es pecho y cintura. En la dama es busto y cadera. Entonces miremos, por ejemplo, aquí en la dama, busto y cadera. Nos dicen que el drop -4, el contorno de cadera es más pequeño 4 centímetros que el contorno de busto. El drop 0 nos dice que tanto busto como cadera tienen la misma medida. Y el drop positivo +4 nos dice que la cadera es 4 centímetros más grande que el contorno de busto. Contorno o perímetro de busto. Entonces, son herramientas y son elementos que nos sirven para seguir el análisis. Vamos a pasar a otro concepto que es la constante universal K37, que nos permite determinar la talla. Entonces, ¿cómo dice? Ese K37 se identifica con la medida de 94 centímetros como base. Entonces nos da dos pasos. Tomar el contorno de busto por la parte más alta o prominente de los pezones. Dividir esa medida en dos. Y el segundo paso es restar a esta medida la constante 37 y ahí adquiero la talla. Entonces, hagamos aquí 3 ejercicios prácticos y uno con número impar. Entonces dice que contorno de busto tiene 94 centímetros. Al dividirlo en 2 me da 97 menos 37, la constante, es igual a talla 10. Estoy en una talla 10. Si el contorno de busto es 98, lo divido en 2, me da 49. Le resto 37 y me está dando una talla 12. Si el contorno de busto es 102, lo divido en 2, me da 51. Menos 37 me está dando una talla 14. Ahora, si no hay continuidad en las tallas y el contorno en este caso de busto me dio 100, al dividirlo en 2 me da 50, menos 37 es igual a 13, se deja como talla 14. Entonces noten que aquí tenemos otro elemento. Teníamos antes el drop femenino o masculino, donde de acuerdo a las diferencias de pecho, cintura o de cadera y busto respectivamente, nos está dando una medida de si la cadera es más amplia que el busto o si la cintura es más amplia que el pecho, y empezamos a dar una idea de la configuración del cuerpo tanto femenino como masculino. En este
Ya tengo una medida de contorno de busto, le voy a restar la parte, lo divido en dos, le resto la constante 37 y eso me va a dar un acercamiento a qué talla es la que puedo estar trabajando. Sigamos entonces a lo que es formulación. Entonces, en formulación, ¿qué tenemos? Entonces aquí vamos a mirar unas fórmulas generales. Entonces tenemos en la columna número 1 medidas, fórmula, aplicación y resultado. Esta aplicación es un ejemplo de acuerdo a lo que estemos trabajando. Noten que en la sesión anterior hablamos de que el cuerpo, según Vitruvio, está dividido en 8 cabezas, ¿sí? Entonces, si mi cabeza, estos ejemplos los estoy trabajando desde mis medidas, si mi cabeza, mi altura de cabeza desde la barbilla hasta la coronilla, mide 19,75, significa que si yo quiero sacar mi estatura total por 8 cabezas, o sea que yo tengo mi estatura yo mido 1,58 o 158 centímetros. Entonces ya tengo una idea de estatura porque son 8 cabezas. Si yo quiero mirar el talle espalda, me dice que son 2 cabezas más 3 centímetros. Entonces vuelvo y repito, son 19,75 por 2 más 3, me va a decir que mi talle espalda es de 42 centímetros y medio. El talle delantero dice que son 2 cabezas más 5. Estos 3 y estos 5 son medidas constantes. Entonces si me dice que 2 cabezas más 5, entonces 19,75 por 2, porque son 2 cabezas, más 5 centímetros, me va a decir que mi talle es de 44,5 centímetros. Ojo con lo siguiente, todo esto puede tener variables, porque estamos hablando de diferentes tipos de cuerpo. Todo lo que he pretendido con estos últimos 2 envíos es que ustedes tengan herramientas de trabajo para organizar una adecuada toma de medidas, que tengan varios conceptos y varios puntos de referencia, y además que ustedes puedan ir construyendo su cuadro de tallas. Miremos, por ejemplo, el ancho de espalda de hombro a hombro. Ancho de espalda de hombro a hombro dice que son 2 cabezas, o sea, 19,75 por 2 me da 39,5. El ancho de pecho de hombro a hombro dice que es igual al ancho de espalda menos 2 centímetros. Entonces, si me dio 39,5 en la medida de ancho de espalda de hombro a hombro, espalda, aquí me va a dar 37,5. Serían 2 cabezas por 2, ¿sí? 19,75 por 2, pero menos 2 centímetros. Ahora, noten, cuando se construye un patrón, siempre se empieza a construir desde un ángulo recto, ¿sí? Sea delantero o sea espalda, como ustedes lo estén construyendo. El ancho de ese revoque es 1/3 parte de la mitad del ancho de la espalda, más 1 centímetro. Entonces aquí les doy el ejemplo. Si me dio que el ancho de la espalda es 39,5 y lo tenemos acá, la divido en 2, luego lo divido en 3 y le sumo 1, significa que el ancho de mi revoque, en este caso estamos mirando acá ancho de esta línea, ancho, si estuviera aquí la línea es cuadrada, ancho de esta línea, imaginaria porque se pierde cuando se hace el revoque ancho, es de 7,5. El contorno del cuello equivale a cintura dividido en 2. Ojo con lo siguiente, aquí estoy dando unas medidas genéricas. Ustedes me van a decir, entonces si la persona es gordita, ¿sí? Pueden llegar a variar y me van a dar una guía o un punto de referencia. Entonces dice, por ejemplo, si la cintura tengo 76 centímetros, la divido en 2, igual 38, más 1, 39. Tengamos en cuenta que ese 39 equivale a pasar el metro desde el eje del cuello, aquí queda el esternón en esta parte, 1,5 cm, 2, queda el huequito del cuello. Se pasa por alrededor, se llega hasta la séptima vértebra, se viene a este lado y se deja descargar el cuello acá, de tal manera que no quede apretado, porque esto es una medida para cuellos de camisa, por ejemplo un camisero, un nerú, entonces esa medida nos va a servir para esto.
Noten que ahí me da 39 neto, no me está dando el centímetro y medio o los 3 centímetros que yo le puedo estar dando de cruce a los cuellos. Ojo con eso. Largo de hombro equivale a 1/3 del ancho de la espalda. Entonces, si mi espalda, note que otra vez vuelve acá, el ancho de la espalda de hombro a hombro está en la fila cuarta, dice que me da 39.5, lo divido en 3, es igual, mi largo de hombro neto es de 13.1, 13 centímetros. Ahí lo puedo dejar de 13 centímetros. Ahora, separación de busto a busto, o sea, de pezón a pezón. Ahí es una cabeza. Entonces noten que desde arriba, ¿cuánto fue mi altura? ¿Sí? Me dio 19,75. Entonces mi separación de pezón a pezón es de 19,75. Ubicación vértice de pinza va a equivaler a esta mitad de separación. Si me dio 19,75, entonces mi vértice de pinza en mi patrón, o sea, la ubicación de esta medida, va a quedar a 9.8 milímetros, ¿sí? 9 centímetros, 8 milímetros. Ahora, el último, el puño, es la mitad del contorno de cuello más 1 centímetro. Entonces, si yo el cuello me dio 39, lo divido en 2 y le sumo 1, entonces mi puño neto me está dando 20.5. Todas estas fórmulas, vuelvo y les repito, son fórmulas de análisis, de apoyo, como para que ustedes digan, oiga, ¿cómo podría sacar esta medida? ¿Será que está bien esta medida en este cuerpo que estoy midiendo? ¿Sí o no? En muchos casos yo les digo que cuando van a tomar una medida, es importantísimo que en el caso de nosotras, el brasier esté en la posición que debe ser, ¿sí? O más aún, usar el día de la toma de medidas el brasier que yo voy a usar para ese evento especial en el cual voy a estar, porque nos hace que las medidas cambien, sobre todo si va a ser un vestido de alta costura. Ahora, yo aquí les dejé unas medidas para que hicieran el estudio y ustedes me dijeran si las pueden responder. Noten que en mi patrón, esta línea, en la parte de la espalda, esta línea la coloco de esta manera. Esta línea es el centro atrás. Entonces yo le decía, ¿y cómo se sacará esa medida? ¿Cómo se sacará la medida del centro frente? ¿Cómo se saca la medida de altura de busto? ¿Cómo se saca la medida de largo de vestido o de largo de blusa? ¿Cómo sacaría yo la altura de la línea de sisa? ¿Cómo yo sé desde dónde debo tener la línea de sisa? ¿Ustedes tienen una fórmula? Entonces, si la tienen, aquí colocaríamos la fórmula, cómo se aplica y qué resulta. Lo mismo pasaría, les dejo aquí la cabeza de manga. Y en el último en vivo que realizamos en diciembre, ¿sí? Ahí estaríamos resolviendo estas preguntas con ustedes. Y los espero en ese en vivo. Bueno, aquí les estoy repitiendo mucho lo de toma de medidas. Hay unas cosas que yo tengo en el manual de patronaje. El manual de patronaje he tratado que sea demasiado práctico. Ustedes generalmente me dicen si quieren una hora de asesoría y sobre esa hora de asesoría la dedicamos o a tórax o a pantalón o falda. Sí, o sea, todo lo que es blusa, lo que es toda la parte de pantalón o falda, dependiendo de las necesidades o las preguntas que ustedes tienen. Pero el manual de patronaje, así como ustedes han visto estos últimos 2 en vivos, estoy desarrollando de esa manera el manual de patronaje, que sea algo demasiado práctico. Y con la hora de asesoría, pues enfatizamos mucho más en las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces está medidas de ancho de pecho y ancho de espalda, están medidas de largo delantero y espalda. Aquí por ejemplo está, miren, el centro frente, aquí está el centro atrás, ¿sí? Están las medidas de talle, o sea, están medidas de largo. ¿Todo para qué? Para la construcción de un cuadro de tallas. Este cuadro de tallas para algunas empresas, por ejemplo, me decían que era muy pequeño, otros me decían que era muy grande, dependiendo del producto y el cliente.
se cambiaba de pronto la parte de la talla. Sí, pero noten que hoy les di, por ejemplo, una forma de poder ubicar mejor la talla. Y también les di lo de la parte del drop que me permite visualizar entre cadera y busto, por ejemplo, en el caso del femenino, cómo está la contextura física de una persona. Mi objetivo y el centro está siendo creado con el propósito de apoyar a emprendedores que tienen ya su negocio y necesitan algunas pautas de orientación en costos, en lo que es montaje de fichas técnicas, en lo que es la parte de organización de procesos productivos como corte o confección desde el parámetro de ingeniería. Sigo trabajando eso y a ustedes se los pongo también al servicio. No es solo patronaje y escalado, es cómo hacemos, no necesariamente para emprendedores, para personas que quieran crear su negocio, que quieran tener un negocio en moda. He tenido ejemplos de personas que han empezado con pijamas de niño, pijamas de adulto, que hemos mejorado procesos a nivel de dotaciones. He tenido con procesos de alta costura que están desarrollando productos en alta costura. Entonces el ejercicio del centro es poder dar ese apoyo en todo lo que se ha aprendido, lo que pude experimentar en esos 35 años en la industria de la confección, en el sector de la confección, como docente, como persona que trabajó en plantas de producción, en patronaje, en escalado, como jefe de planta, como cortadora, eh, y ahora último, en mis últimos años como consultora para empresas de manufactura. Ese es mi objetivo, que ustedes tengan ese servicio. Gracias a Dios he tenido receptividad en Latinoamérica, Centroamérica, y estoy empezando a incursionar con España y con Estados Unidos. Entonces, pues ahí está. Los espero y espero que les guste este video. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Gracias.